Hoy vamos a hablar de una mujer que entró caminando a una clínica en una mañana cualquiera. Pagó por adelantado, se despidió de una amiga y nunca más volvió a salir de ahí caminando, porque terminaron sacándola cargada entre dos hombres, con los pies arrastrando el suelo, y de ahí la subieron a un vehículo. Después de eso desapareció durante 6 días hasta que su cuerpo apareció tirado al costado de una carretera, a 100 kilómetros de donde todo había empezado. Y lo más perturbador es que el lugar donde la operaron estaba registrado legalmente como una peluquería. Ella se llamaba Yulixa Tolosa, tenía 52 años y esta es su historia. Era un miércoles 13 de mayo del año 2026 en Bogotá, en Colombia, cuando Yulixa llegó esa mañana a un local llamado Beauty Laser. Este local quedaba, mejor dicho, en el barrio Venecia, al sur de la ciudad. También hay que mencionar que en ese momento la acompañaba su amiga llamada Amalia, que vamos a estar hablando de ella también un poco más adelante, y ella fue hasta ese lugar para darle su apoyo sin pensar todo lo que se vendría después. Yulixa firmó unos papeles y a las 8:10 de la mañana entró al quirófano para hacerse algo que se llama lipólisis láser, que básicamente es un procedimiento que usa energía láser para destruir y eliminar grasa de zonas específicas del cuerpo, como la panza, por ejemplo. Y acá hay que entender una cosa desde el principio, y es que esa cirugía, que si se hace bien, en una clínica de verdad, con un médico certificado, con un anestesiólogo presente y con todas las condiciones de higiene que hacen falta, en Colombia cuesta alrededor de 9 millones de pesos. Estamos hablando de $2.500 aproximadamente. Pero en este lugar, en Beauty Laser, cobraban casi la mitad. ¿Y por qué esto? De algún lado tenían que abaratar los costos y más adelante vamos a ver en dónde precisamente ellos abarataron estos costos para poder cobrar la mitad de lo que otros locales que sí estaban certificados cobraban en Colombia. De cualquier forma, a Yulixa le habían dicho que el procedimiento duraba 2 horas y sin embargo se terminó extendiendo toda la mañana. A la 1 de la tarde, alguien del local salió a avisarle a Amalia, a la amiga, que ya habían terminado, que podía pasar a ver a su amiga. Pero lo que Amalia encontró cuando entró no se parecía en nada a una persona saliendo tranquila de una cirugía, porque Yulixa estaba desorientada, no se podía sostener sentada, hablaba sin coherencia, tenía la piel pálida y los labios morados. Y a ver, vamos a parar aquí un momento porque ese detalle de los labios morados es algo que los médicos llaman cianosis. Es una señal clarísima de que el cuerpo no está recibiendo suficiente oxígeno. En cualquier hospital del mundo, una señal como esa te hace prender todas las alarmas al instante. Amalia lo entendió enseguida y exigió que la llevaran a urgencias, pero la gente del local le dijo que no iban a hacer eso, que eso supuestamente era normal, que eran los efectos de la anestesia y que ella tenía que esperar con paciencia. Y para colmo, en vez de ayudarla, le metieron a Yulixa una dosis más de ketamina directo al suero, que es un anestésico fuerte, de uso muy controlado, y que sin un anestesiólogo vigilando y sin medir los signos vitales puede hacer que dejes de respirar. El argumento que dieron fue que la paciente tenía mucho dolor, que es el mismo argumento que usarían en una clínica real, solo que en una clínica real hay alguien capacitado mirando lo que ese medicamento le hace al cuerpo, y ahí no había nadie para controlar el efecto que esta anestesia podría ocasionarle a Yulixa. A las 4 de la tarde, Amalia vio a su amiga por última vez, todavía en una camilla, muy débil, y fue ahí cuando Yulixa le dijo una frase que después pesaría muchísimo, que fue la siguiente: amiga, yo voy a dormir un poquito. La gente del local le pidió a Amalia que saliera, que Yulixa se iba a quedar en observación esa noche, y de paso le pidieron que fuera a buscarle ropa limpia porque la suya se había manchado de sangre, y también le pidieron unas medias especiales para la circulación.
Así que en ese momento Amalia salió del local para hacer ese encargo, para buscar esas cosas que le pidieron. Y cuando volvió, cerca de las 7 de la noche, se encontró con que el local estaba cerrado y todo estaba a oscuras. Tocó el timbre y nadie le abrió la puerta. Pero antes de entrar a todos los detalles de lo que pasó esa noche, que es lo más fuerte de esta historia, quiero contarte rápido quién era esta mujer. Yulixa había nacido en Tame, en el departamento de Arauca, al oriente de Colombia. Y desde muy chica le tocó aprender a valerse por sí sola, porque su madre biológica la había entregado prácticamente siendo apenas una bebé, y otra familia fue la que terminó criándola. Ya de grande se fue para Bogotá, donde armó toda su vida desde cero. Vivía sola, sin esposo, ni tampoco tenía hijos, y con los años había montado su propio salón de belleza. La gente del barrio la recuerda como una mujer trabajadora y servicial. Lo de la cirugía no se lo contó a nadie de su familia. Era algo que iba a manejar solo con sus amigas más cercanas. Y eligió ese lugar porque varias conocidas se habían hecho lo mismo ahí y les había ido bien. Se cree también que ella había elegido realizarse ese procedimiento en ese lugar por el bajo costo con respecto a otros lugares similares que tenían precios más altos. Pagó 3.8 millones de pesos por adelantado. Y esto es aproximadamente $1.000. Y de esa manera entonces entró al quirófano con la misma tranquilidad con la que cualquier persona se prepararía para algo así, que normalmente no suele ser una cirugía tan grave o que escuchamos muchas consecuencias terribles después de este tipo de cirugía, más todavía con la tecnología y con los avances que hay actualmente. Y acá nos hacemos la pregunta que me imagino que ustedes también se están haciendo en este momento. Y es, ¿qué clase de lugar era este? Bueno, Beauty Laser no era un lugar improvisado. Y eso es justamente lo que lo hacía tan peligroso. Porque tenía fachada, tenía redes sociales activas, tenía lista de precios y tenía clientela fija. O sea que se veía desde afuera como un negocio totalmente normal. El detalle es que legalmente estaba registrado como una peluquería, no como una clínica. Así que era una peluquería legalmente que estaba haciendo cirugías. La dirección oficial registrada ante la Cámara de Comercio de Bogotá era en el barrio La Chucua, en la localidad de Kennedy. Pero el lugar donde operaban realmente era el barrio Venecia, en Tunjuelito, al sur de la ciudad. Esta duplicidad de direcciones, como confirmarían después las autoridades, es una estrategia habitual entre clínicas clandestinas. Si el distrito cierra una dirección, el negocio ya tiene otra registrada desde la cual puede volver a operar. El negocio se había armado en el año 2024 y la dueña, con el 70% de la sociedad, era una mujer de 30 años nacida en Venezuela llamada María Fernanda Delgado, que en los papeles figuraba como enfermera. El lugar estaba siendo manejado en el día a día por su pareja, un hombre llamado Edinson Torres. Y el que hacía las cirugías era otra persona también de nacionalidad venezolana llamado Eduardo David Ramos. Y hay que decir que con este hombre, con Eduardo, es cuando la cosa se pone mucho más turbia, ya que llevaba 8 años en Colombia. Y según contó un amigo suyo, había empezado su vida en ese país trabajando de mesero y bartender en restaurantes. Después se metió de a poco al mundo de la salud por el lado de los trámites de aseguradoras y al mismo tiempo se dedicaba a la barbería. Todo sin formación certificada en nada de eso. Después se descubrió que en Venezuela él sí aparecía como médico cirujano. Él estaba registrado, aunque la Fiscalía colombiana seguía investigando si ese título era válido y si servía en Colombia. Pero más allá de ese enredo, lo concreto era una sola cosa.
Y es que estaba haciendo cirugías en un local que legalmente era una peluquería. Y a pesar de que él aparecía registrado en Venezuela como un médico cirujano, él no estaba habilitado en Colombia para hacer eso. Ahora, ¿cómo era este lugar por dentro? Una expaciente que después habló con los médicos dijo que ahí adentro no había quirófano, que los procedimientos se hacían en un cuartito, sin monitores, sin equipos para responder a una emergencia, sin nada que diferenciara ese cuarto de cualquier habitación de una casa. Y sin embargo, en Instagram, en Facebook y también en TikTok, Beauty Laser publicaba videos promocionando cirugías sin dolor, con paquetes de oferta. Y así llevaban más de 2 años operando a plena luz del día, con publicidad activa e incluso pagándole comisión a mujeres del barrio para que les consiguieran clientas nuevas. Solo en el último mes, antes de que estallara todo este problema, todo este crimen, porque tenemos que llamarlo así, habían atendido a cerca de 90 mujeres. También hay que mencionar que las ex empleadas de este local llegaron a describir que las condiciones internas eran precarias. Señalaron que había una falta de esterilización adecuada en el área de operaciones y también la ausencia de una supervisión médica real. Pero había algo más que en ese momento todavía no se sabía, y es que Beauty Laser no estaba sola, sino que era parte de una red, porque había otra sede al norte de Bogotá con otro nombre, pero estos 2 locales estaban conectados a la misma operación, porque compartían el mismo número de WhatsApp para agendar a clientes. También tenían la misma publicidad y hasta el mismo personal médico que se movía de un local a otro. Era como un negocio que tenía 2 caras. Un mismo negocio con 2 caras diferentes. Y por eso, cuando el nombre de Yulixa empezó a sonar en las noticias, los 2 locales hicieron exactamente lo mismo al mismo tiempo, que fue cambiar los carteles, borrar las redes sociales, específicamente las cuentas de Instagram, también apagaron los teléfonos, y esto parecía que era como borrando cualquier huella de su existencia. Para rematar, luego de todo esto se descubrió que las autoridades ya habían intentado entrar antes a este local. Incluso la alcaldesa de la zona reconoció públicamente que sus funcionarios habían querido inspeccionar el lugar en varias ocasiones y que siempre les habían impedido el paso. Bueno, volvamos a esa tarde del 13, porque a las 4 fue la última vez que alguien había visto a Yulixa con vida, ya que según lo que después confirmó Medicina Legal, ella habría fallecido en la tarde. Porque mientras Amalia estaba afuera buscando la ropa y las medias que le habían encargado, estamos hablando de la amiga Amalia, la gente del local le mandaba mensajes a la familia diciendo que ella estaba bien, que la estaban viendo por cámara, pero todo era mentira para ganar tiempo. A las 7:24 de la noche, las cámaras de seguridad del barrio captaron la imagen que después sería central en la investigación, que fue la de 2 hombres saliendo del local con Yulixa a rastras, cada uno agarrándola de un brazo, con los pies sin tocar el suelo, para meterla en un vehículo que era de la marca Chevrolet y del modelo Sonic color gris. De hecho, un testigo que estaba esperando el bus muy cerca de ahí contó que vio que primero intentaron meterla en el baúl del vehículo y que después la acomodaron en el asiento de atrás. Y por si fuera poco, agarraron el celular de Yulixa y se pudo comprobar que alguien que trabajaba en esta clínica, al parecer empezó a escribir en el WhatsApp de Yulixa a sus amigas, diciendo cosas como voy a casa, tengo sueño, como si fuera que Yulixa estaba escribiendo. También en otro momento, supuestamente Yulixa había mandado un mensaje de WhatsApp diciendo que ella estaba camino al hospital, que le estaban llevando al hospital, algo que nunca pasó, porque en ese momento Yulixa ya no podía escribir nada. Ella aparentemente ya había perdido el conocimiento. Mientras tanto, los que se quedaron en el local
lavaron las sábanas, también el piso del cuarto, desconectaron las cámaras internas para que la policía no pudiera ver las grabaciones y se llevaron todas las pertenencias de Yulixa. Y esa misma noche los 3 principales sospechosos escaparon, o sea, se fueron de Bogotá. Como las amigas no sabían nada de Yulixa, reportaron obviamente la desaparición. Así que al día siguiente, el jueves 14, los bomberos y la policía tuvieron que entrar al local con motosierras y taladros, porque estaba todo cerrado con cortinas metálicas y candados. Adentro encontraron la escena ya alterada, pero también un par de cosas claves, porque sobre un escritorio estaba la historia clínica de Yulixa, con el sello y la firma del lugar, donde estaban anotadas las dosis que le habían puesto y el procedimiento que le hicieron. O sea, esto era prueba escrita de todo. Y al subir al segundo piso, encontraron lo más escalofriante, y escuchen esto. Encontraron a otra mujer de 34 años que estaba encerrada bajo llave, que llevaba 2 días ahí adentro después de hacerse una cirugía parecida a la de Yulixa. Ella estaba sola, sin atención médica y sintiendo, según ella, porque después ella pudo declarar, por suerte ella sí pudo sobrevivir, diciendo que ella misma sentía que se estaba por morir, porque la habían dejado encerrada para que no saliera a contar cómo funcionaba el lugar. Esa mujer, como dije, sobrevivió y su testimonio terminó siendo clave para este caso. A partir de ahí empezó la persecución, porque Eduardo, el que hacía las cirugías, había tomado un vuelo de Bogotá a Cúcuta y de ahí cruzó la frontera a Venezuela. Mientras que María Fernanda y Edinson se fueron por tierra en el mismo Chevrolet Sonic donde habían transportado el cuerpo de Yulixa en el asiento trasero. Manejaron de madrugada por rutas secundarias, esquivando los retenes, y en algún punto de una zona boscosa de Cundinamarca, a unos 100 kilómetros de Bogotá, dejaron el cuerpo tirado al costado de la carretera y siguieron manejando. Para que las cámaras de las vías no reconocieran el vehículo, le habían hecho unas manchas de pintura verde por encima. Y esto fue improvisado, como unas manchas para que no coincidiera con la descripción que ya andaba circulando. 6 días después, el vehículo apareció abandonado cerca de Cúcuta, todavía con las manchas de pintura, y cuando la policía llegó, había 2 hombres en ese lugar intentando llevarse este vehículo, que eran 2 venezolanos vinculados a los dueños de la clínica. Uno de ellos era tío de María Fernanda, así que los capturaron en ese momento. Al día siguiente, el 19 de mayo, la policía hizo una extensa búsqueda en el kilómetro 46 de la vía Apulo-Anapoima. Perdón si estoy diciendo mal, y esto en Colombia. Hasta que finalmente fue encontrado el cuerpo de Yulixa en una zona boscosa. Y ahí el alcalde de Bogotá ya no habló de una mala práctica médica, sino que usó una palabra mucho más dura, que además era verdad después de saber toda la información que conté. Él dijo que esto había sido un asesinato. Y acá tengo que detenerme, porque la causa de la muerte es de las cosas más impactantes de todo el caso. Al principio se habló de una embolia pulmonar, que es un taponamiento de una arteria del pulmón, una de las complicaciones posibles cuando una cirugía de esta magnitud se hace mal. Pero el informe final de la autopsia mostró algo mucho peor, porque terminaron clasificando la muerte como homicidio. Resulta que Yulixa tenía lesiones internas graves, tenía costillas fracturadas de los 2 lados y alrededor de 11 heridas hechas con instrumentos cortopunzantes, que en cualquier otro caso suena a la descripción exacta de una persona que sufrió apuñalamientos. Pero en este caso, esas heridas no fueron sino el resultado de los mismos instrumentos con los que le succionaron la grasa durante la cirugía. El informe describe que ocurrió un sangrado tan masivo que terminó con la grasa viajando hasta los pulmones, en una falla respiratoria y en una pérdida de sangre tan brutal que el cuerpo prácticamente quedó sin sangre en venas ni arterias. Dicho de la forma más simple, Yulixa murió porque hicieron un procedimiento carnicero, por decirlo de una manera que se entienda mejor. Y de paso, no había nadie en ese lugar capaz de salvarla. O sea, era negligencia también. Y los que estaban en ese lugar decidieron no llamar a nadie
que pudiera intentar salvarle la vida. En cambio, hicieron todo lo posible para ocultarlo. Así se activaron las alertas de Interpol y en cuestión de horas capturaron en Venezuela a María Fernanda y a Edinson, que iban viajando con sus 2 hijos chiquitos, y ese mismo día cayó también Eduardo, el cirujano. Y acá es donde aparecen los detalles que terminan de pintar la frialdad de esta gente, porque la fiscalía consiguió los chats que María Fernanda mandaba desde Venezuela mientras estaba coordinando todo. En esos mensajes al cuerpo de Yulixa lo llamaban lo que se perdió o lo que se te perdió, así literalmente, al punto de que el tío le preguntaba si ya había encontrado lo que se le había perdido, para saber si ya había aparecido el cuerpo y así moverse con más tranquilidad. María Fernanda le mandaba instrucciones de usar números nuevos, de no llamar directo y de taparse la cara. Según los investigadores, la orden para mover el automóvil habría sido dada por María Fernanda a su tío. Supuestamente le ofreció unos 800.000 pesos para cubrir los gastos de transporte y movilización del vehículo. Hasta este punto ya quedaba bien claro que aquello lo hicieron con alevosía, con todo el esfuerzo de encubrir el asesinato. Peor aún, cuando ya estaban detenidos y empezaron a hablar, confesaron que Yulixa había estado con signos vitales durante varias horas después de la cirugía. O sea, horas en las que le podrían haber llevado a un hospital y quizás salvarle la vida. Y María Fernanda llegó a decir una frase tremenda, que fue la siguiente: cuando la sacaron en el vehículo, ella todavía respiraba. Y según uno de los testimonios del expediente, las últimas palabras de Yulixa fueron que tenía mucha sed, que estaba arrepentida de haberse hecho la cirugía y que sentía mucho dolor en la espalda. Y en medio de todo esto aparece una persona que hasta acá no había sido nombrada, pero que para la fiscalía es una de las piezas centrales, que es el anestesiólogo, al que conocen por el alias de Doc Leo, un hombre que hoy sigue prófugo. Según la investigación, fue él quien recibió a Yulixa y fue él quien, con la paciente ya deteriorándose, anotó falsamente en la hoja clínica que la mujer toleró el procedimiento y que salió sin complicaciones. La propia hermana de María Fernanda contó en una entrevista lo que su hermana dijo que ocurrió el día del hecho. Dijo que cuando vieron que Yulixa todavía tenía signos vitales, alguien había pedido que llamaran a una ambulancia, pero el anestesiólogo respondió que no había chance. Y según ese mismo testimonio, su lógica era una frase: sin cadáver no hay delito. Según esta versión de María Fernanda, Yulixa habría terminado de morir dentro del vehículo y que el anestesiólogo, ya asustado, llegó a sacar un arma y amenazó a los demás para que siguieran sus instrucciones para esconder el cuerpo. Hasta este momento no se sabe nada más de este supuesto doctor Leo. En cuanto a los demás, hay un detalle que encima complica todo, porque la Constitución de Venezuela prohíbe extraditar a sus ciudadanos, lo que significa que estas 3 personas capturadas en territorio venezolano podrían terminar siendo juzgadas allá y no en Colombia, con el riesgo de recibir penas mucho más bajas de las que les tocarían por algo de esta gravedad en suelo colombiano. Los 2 hombres capturados intentaron recuperar el vehículo, este Chevrolet, en Cúcuta. Jesús Hernández y Kelvis Sequera van a tener que responder ante la justicia por presunto ocultamiento, alteración y también destrucción de material probatorio. Y acá llegamos a lo que para mí por lo menos es lo más importante de toda esta historia, porque lo de Yulixa no fue un accidente extraño, ni algo que nadie podía ver venir, sino que estos lugares clandestinos son clausurados por una semana, luego cambian de nombre y a los pocos días están operando de nuevo como si nada.
que es exactamente lo que era Beauty Laser. Un negocio que durante más de 2 años funcionó con, como dije en muchas ocasiones en este video, con redes sociales, con publicidad, con personas que captaban clientes nuevos en el barrio. También tenía nombre, tenía dirección y tenía representante legal a la vista de cualquiera y al mismo tiempo completamente invisible para el sistema que tenía la obligación de controlarlo. Entre enero de 2025 y mayo de 2026, la Secretaría de Salud de Bogotá había recibido 282 quejas relacionadas con procedimientos estéticos, de las cuales 194 estaban vinculadas con sitios clandestinos o no habilitados. Es decir, lo que le pasó en ese sitio a Yulixa no era información nueva, no era un problema que nadie conociera. Lo que sí se consiguió con esto fue sacar a la luz estos sitios clandestinos que llevan décadas funcionando. Yulixa Tolosa había entrado el 13 de mayo a hacerse algo que miles de personas se hacen cada año, confiando en un lugar que por fuera se veía normal, con fachada, con redes, hasta con reseñas de otras clientas. Y la frontera entre lo seguro y lo letal era invisible desde afuera, porque nadie que tenía la obligación de cerrar esas puertas lo hizo a tiempo. Yulixa fue la que no pudo salir de ahí con vida. Hasta aquí el caso del día de hoy, pero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.